Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, subdirector y editor general. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Y también nos encantan las encuestas. Lanzamos hoy nuestro ponderador electoral de encuestas presidenciales, el único lugar en Colombia donde encuentran todas las encuestas en un mismo lugar y además una versión ponderada para dar un resultado unificado en medio de tanto ruido. Estamos hoy desde la redacción. Pablo Manrique es multifacético. Es el periodista que cubre poder económico, también es periodista de datos y parte del laboratorio de inteligencia artificial. Y yo me imagino que como periodista de datos le cayó usted heredó el ponderador de las encuestas. El de Petro, el de las encuestas, no lo inventamos nosotros. A ese lo teníamos también en 2022, O Pablo. sea, no soy especial. No. Muchas gracias por pasar por acá. No, muchas gracias por Darle. darme la orden como jefe de gobierno. Así titulamos nosotros el lanzamiento del ponderador. Entonces, esta va a ser una herramienta que ustedes encuentran a lo largo de la campaña en lasillavacía.com. Ponderador electoral 2026, la foto de las presidenciales arrancando el año. Antes de entrar, o entramos de una. Entremos de una y después salimos y volvemos a entrar. Entonces, este es el ponderador y no se asusten, ven muchas líneas. Esto se ve mucho mejor en móvil y en su PC, pero aquí les damos como la primera miradita a lo que es el ponderador. Entonces, aquí está Iván Cepeda, es este anaranjadito. Aquí está Abelardo de la Espriella. Entonces, en la última ponderación que hicimos, Iván Cepeda está con 25,5 y Abelardo con 20,5. Se llevan 5 puntos de diferencia. Luego viene el no sabe, no respondo. Falta mucho para esta campaña todavía. Luego está Sergio Fajardo. Luego está el voto en blanco. Y aquí por aquí abajo ya estamos en margen de error. Vicky Dávila en caída y Paloma Valencia en subida. Volvamos a qué es esta vaina que estamos viendo. Bueno, ahí como lo que tú dices, el problema es que tenemos muchas encuestas, ya no tantas, pero tenemos una buena cantidad de encuestas que se miden de cosas diferentes. Y que uno vio los resultados de la GAT3 versus la de Atlas Intel, los resultados GAT3 de RCN, Atlas de la revista Semana. los resultados son diferentes porque además las metodologías son diferentes, que creo que vamos a hablar de eso ahorita más tarde. Lo que nosotros hacemos es, primero, calificar cada encuestador. Y la calificamos como con dos grandes criterios. El primero es como que tan bien está hecha la encuesta, entonces le damos mejores puntos cuando las muestras son más altas, cuando El margen de error es más el margen pequeño. de error es más pequeño, en general que esté bien cuadrada. Por ejemplo, le damos más puntaje a las presenciales que a las telefónicas y a las digitales. Esa es una mitad. Y la otra mitad, que termina siendo la parte más importante, es qué tanto le pegaron a los resultados de las elecciones anteriores. Y entonces, este semáforo lo construimos, yo ya llevo 4 años en la silla, lo construimos en 2021 y lo que hicimos fue con esas encuestas mirar la última encuesta de cada casa encuestadora que tan cerca había quedado de distintas elecciones, la primera vuelta, la segunda vuelta. En 2022 también tuvimos consultas y a eso le dimos un valor que es el 75% de la puntuación, es decir, como ese es el valor que más pesa ahí. Yo sé que las encuestas no son para predecir, pero digamos que son una foto del momento y el último momento es una semana antes de las elecciones y esa es como la foto que nos dan las elecciones, es lo más cercano a la realidad. Sí, Entonces cada una tiene un valor, un peso. es lo que llamamos el semáforo de las encuestadoras. Esto es un valor de 0 a 10 y lo que hacemos es un promedio ponderado. Por favor, no se duerman acá. El promedio ponderado es simplemente un promedio donde no todo pesa lo mismo. Sí. El ejemplo clásico es en las universidades, cuando un semestre pesa más que el otro, es exactamente eso. Entonces, lo que uno hace es que pondera por la calificación. Entonces, las encuestadoras mejor calificadas tienen mayor puntaje que las encuestadoras peor calificadas. Y entonces las mejor calificadas en 2022 fueron Invamer, Cuarumo y Atlas. Sí. Em, Ahí Atlas tiene una cosa muy interesante, que es que ganó fue por pegarle, porque en términos de diseño, por el tema de ser digital, no tenía tanto puntaje. Claro, que es una discusión que quizás, obviamente ahorita hay que volver a armarla
metodología del semáforo en la medida en que nos vayamos a acercar a las elecciones, ¿no? Y pensar, ahí hay una discusión, la última vez tuvimos una discusión con expertos, con personas como del mundo de las encuestas. Aquí, esto es una metodología, ¿no? Igual que hacer encuestas, la metodología del ponderador pues tiene mucho de... De metodología. Sí, de receta ahí como al gusto, ¿no? Con una justificación y argumentos, pero pues eso no son argumentos como científicos. Y con la transparencia de que no es una caja negra. O sea, si ustedes califican como nosotros calificamos, pueden volver a hacer el ponderador por su cuenta, por favor, no lo hagan y lo publiquen en otro lado. Pero en general somos completamente transparentes, que ahorita vamos a ver, no es una cosa que se puede decir de algunas de las encuestas. Pero entonces... Una cosa, creo que la filosofía detrás de esto, Pablo, del ponderador es que todas las encuestas son imperfectas, Sí. algunas por distintos motivos, pero que lo chévere es que dan fotos de la realidad y que esta es una herramienta en la que tratamos como de encuadrar todas esas fotos para un poco dar una mirada unificada. En estadística es lo que se llama la ley de los grandes números. Si yo tengo suficientes mediciones, por más imperfectas que sean, todas van tendiendo al valor real. Entonces, cogemos todas las que hay Sí. para acercarnos lo más posible. Entonces, ahí ya tenemos los datos. Entonces, no sé si quieres comenzar a hablar un poquito de cómo le está yendo a esta gente. Entonces, aquí uno puede ir, entonces vuelvo al ponderador, uno puede aquí ver cómo van desde que empezó un poco la campaña en encuestas, que fue en enero. En enero, pues teníamos ahí está Vicky Dávila punteando, estaba en Y 12%, Fajardo arriba. punteando de segundas. Juan Manuel Galán aparecía muy alto, ese nombre tiene una recordación muy grande. Claudia López, esto es aquí Claudia López que no se ve mucho, y estaba Daniel Quintero, ¿no? Entonces, esta es la foto inicial y ahora la foto final, que es la de Iván Cepeda arriba, Sí. Abelardo todavía detrás, pero con una curva de crecimiento importante. Y uno ahí ve una cosa muy interesante, que es que Cepeda está creciendo, pero cada vez está creciendo menos comparado con Abelardo. Sí. Uno podría decir que en tendencia Abelardo se le está acercando, pero por lo menos ponderando, a pesar de que, por ejemplo, en la de Atlas ganaba Abelardo, ponderando Abelardo sigue 5 puntos, 5 puntos es harto, Sí. por debajo de Cepeda. Pero ahí lo interesante es los punticos que están abajo, lo que tú dijiste, los desinflados de Vicky, pero ahí pues un ejercicio interesante es intentar sumar, que claro, esto no se suma a la gente, por ejemplo, de la gran consulta, Sí. que igual sumándolos no llegan ni a Cepeda ni a Abelardo, llegan a 15%. A 15% los de la gran consulta. Entonces aquí entonces tiene varias herramientas el ponderador. Es esta gráfica general en la que uno puede escoger a una persona o a varias, y tiene otra que es esta donde estoy viendo aquí, por ejemplo, Abelardo de la Espriella. Y aquí están todas las mediciones de Abelardo, además de la medición del ponderado, que es esta línea negra. Pero, por ejemplo, aquí tengo 2 mediciones de Abelardo en la encuesta Inbamer. Cuando en marzo del 2025 marcó 1,7, ahí ni siquiera se había lanzado. Y la segunda medición donde tiene 18%, que está ya de segundo, ¿no? Y aquí creo que uno ve que la ponderación lo que ayuda es como, sí, a unificar lo que muchas encuestas dicen de una forma un poco distinta, ¿no? Sí. Y ahí con el de Abelardo también se ve una cosa muy interesante nosotros en la ponderación, para evitar que en un mes pasó una cosa muy rara que es coyuntural, también ponderamos con el mes anterior. Sí. Es decir, así como usted suma lo de CNC a lo de Guarumo y divide, también suma cuánto ponderó el mes anterior, y esa es la razón por la cual, si uno ve el tema de Abelardo, al comienzo los puntos están junto con la línea y en los últimos meses la línea está por debajo de los puntos, porque sigo pegándome al promedio viejo. Pero conforme si Abelardo mantiene esa tendencia, se van a ir pegando el uno al otro. Ahí en ese mismo también es interesante, por ejemplo, ver a Fajardo, porque en Fajardo hay mucha varianza. Fajardo es interesante. Antes de eso, voy a ir a un corte para comerciales, y cuando regresemos miramos el caso un poco dramático de Sergio Fajardo, que de una encuesta para otra con pocos días de diferencia pasó de 8 a 1%. Ya regresamos.
Seguimos en la silla vacía, estamos hablando hoy del lanzamiento de la herramienta electoral para amantes de las encuestas, el Ponderador Electoral 2026, donde encuentran todas las encuestas y además encuentran una mirada unificada según qué tan buenas, en opinión nuestra y con unas justificaciones metodológicas, son esas encuestas. Entonces las mejores pesan más, las no tan buenas pesan menos. Creo que desafortunadamente la ley de encuestas lo que nos ha quitado es encuestas, ¿no? Es decir, antes sí, había unas encuestas que eran muy malas, muy sospechosas. En el ciclo electoral pasado, ¿no? Había unas que ni siquiera estaban registradas y que andaban por ahí, pero sí teníamos como más frecuencia de encuestas y la falta de encuestas es lo peor que le puede pasar al ponderador. Y las no registradas siguen sucediendo, sino Claro. por debajo, de forma más subterfugia. Y entonces en verdad no termina ayudando, pero lo que termina haciendo es restringiendo un poquito las encuestas que sí se hacen de forma legal y a partir de ambigüedades también Sí. haciendo que los resultados sean diferentes. Bueno, listo. Entonces vamos al caso de Sergio Fajardo, que generó muchas preguntas, porque Sergio Fajardo con pocos días de diferencia marca 1% en una encuesta y 8%, no, 9,4% en otra encuesta. Él estaba evidentemente preocupado y entonces miren, aquí está. En la encuesta de Atlas, la última estaba con 9,4%. Y en la encuesta de GAT3 está en 1%. Y según nosotros, Según nosotros, está en, 6,91. es decir, no, como si se dan cuenta en la tendencia, nosotros sí capturamos el tema de la baja por la encuesta de GAT, pero lo mantenemos un poquito como... Pero entonces eso es porque está mejor ponderado, tiene mejor calificación la encuesta de Atlas que la de GAT3, ¿cierto? Y además venía de un de una pasado, tendencia hacia arriba. de una tendencia más alta que era el 8,7, por eso entonces al final pues no se divide, no es un promedio simple, ¿no? Claro. Que es lo chévere del Del ponderado. ponderador. Pero ahí esa diferencia grande creo que causó un poquito de desconcierto. Entonces este es el audio que manda Sergio Fajardo a los voluntarios de su campaña, por aquí nos llegó, donde sí, estaba preocupado. Esperemos a ver qué más análisis podemos hacer, concentrados en lo que viene y simplemente un abrazo lleno de energía. Nos acompañamos cuando estamos aburridos y también nos acompañamos cuando estamos contentos. Y de todas formas, recuerden, cero nervios, nosotros somos la nueva mayoría y adelante con Fajardo. Abrazos para todos ustedes. Entonces, volvamos como aquí al caso de Sergio Fajardo que tenemos como en toda la puntuación. Entonces lo tengo en el ponderado último en 6,91. Pablo, quitemos esa segunda decimal que realmente ya no tiene ningún sentido. Pero, Ese 1% es la gran cantidad de la población colombiana. claro, pero entonces, fíjese que lo que sí cuenta la historia de Sergio Fajardo es que en todas las mediciones que se hacen constantemente, entonces, por ejemplo, Guarumo, que es esta línea azul, lo tenía en 11 y ya la última quedó antes de la veda en 8. La de Inbamer, que tiene dos mediciones, estaba en 9,5 y en la última estaba en 8,5, ¿no? Una caída pequeña, pero entonces la nueva mayoría de Fajardo, al menos según lo que registran las encuestas, todavía tiene mucho tiempo para remontar todo, Sí. va para abajo. Y eso es lo que uno puede hacer aquí en esta herramienta, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me puede salir en 9 y en 1% en dos encuestas distintas si hay una supuestamente muy buena ley de las encuestas que las unifica, que les pone reglas, que las hizo mucho mejores según el Congreso de Colombia? Sí, ahí la respuesta depende de quién le pregunte. Si usted le pregunta a los encuestadores, la ley es ambigua, entonces no es una muy buena ley. Si ustedes le preguntan, que le preguntamos a Hawen Chan, Sí. que fue una de las personas que asesoró esta ley, ella lo que dice es, no, la están incumpliendo. Y pues si la están incumpliendo no vamos a estar haciendo las cosas bien. Pero en general el problema es un problema de la estadística, no de la ley. La ley exacerba el problema, pero cuando uno hace estadística todo depende de la muestra y la forma en la que hace las cosas. Y el ejemplo perfecto que era además un poco de lo que se quejaba Fajardo en un texto que venía en ese audio, es la de GAT3, que es súper diferente a las demás, tiene una característica que no tienen las demás, que es telefónica. Sí. Y entonces, por ejemplo, ellos dicen, nosotros llamamos teléfonos al azar
hasta completar los departamentos. ¿Eso qué significa? Que no escogí lo que llaman los encuestados una muestra probabilística, que es que yo digo voy a llamar tanta gente de acá, tanta gente de acá, sino llamé al azar hasta completar el checklist que me pide la ley de Sí. encuestas, y eso hace que quede sesgada. El sesgo que todo el mundo está intuyendo es que si uno mira quiénes son los votantes en GAT3, parecemos un país de viejitos. Y de petristas. Porque en donde le preguntaban al Universo, usted recuerda por quién votó, era el 40% por Petro y el 20 y pico por Rodolfo, ¿no? Sí, eso. Entonces había ya un poquito un sesgo que no explica mucho lo de Fajardo, ¿no? No, porque Fajardo está en el centro. Sí, puede ser que lo de los viejos, no sé, tal vez Fajardo es más fan entre los jóvenes, Sí. es una teoría que uno podría decir, yo no te lo puedo asegurar, pero es un sesgo que hay porque además llaman solo si les contestan, y el sesgo está, me decía Han Wenshang, la población de esa encuesta es la gente que contesta teléfonos, no la gente que vota en Colombia. Y la gente que contesta en teléfonos tiene una característica muy específica. Por ejemplo, probablemente hay muchos periodistas porque cuando nosotros nos llaman un número desconocido contestamos. Sobre esta diferencia en el tamaño de la muestra y en la conformación de la muestra. Lo que pasa es que la estadística pues, es como la ciencia que se construye a partir de presupuestos y luego se llevan y se prueban en modelos que pueden ser buenos o malos, ¿no? O muy malos. O muy malos. A usted, entonces, por ejemplo, cosas distintas. Fíjense los tamaños de las muestras. La de Atlas es la más grande, pero es recogida vía digital. Después Inbamer, Cifras y Conceptos, CNC y GAT3. Que GAT3 tiene de lejos la muestra más chiquita. Y solo para completar acá, otra cosa que influye es por la cantidad de candidatos por los que usted pregunta, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, de las diferencias. Aquí hay que hacer un asterisco, y es que, por ejemplo, la de Cifras y Conceptos se hizo en noviembre del año pasado cuando había más candidatos, ¿no? Entonces, preguntó por más, Inbamer 30, CNC 23, Atlas ya va en 18, y GAD preguntó por 15. Por ahí Daniel Quintero dijo que le parecía el colmo de que no hubiera preguntado por él, ¿no? En eso la ley también es ambigua, ¿no? Sí, la ley dice hay que preguntar por todos los candidatos con notoriedad pública. Sí. ¿Y eso qué es? Y ese es ¿qué es la notoriedad pública? Y hay una discusión específicamente, por ejemplo, con el ejemplo de Daniel Quintero. El CNE dijo que Daniel Quintero ya no era candidato, entonces hay encuestados que se cogen de ahí, pero Daniel Quintero dice que va a una consulta, entonces Daniel Quintero Sí. dice que eso lo vuelve un candidato con notoriedad pública. Entonces, esa y otras es lo que hacen que las diferencias sean tan grandes. Aquí vuelvo a nuestro ponderador aquí jugando como con las puntuaciones de los distintos candidatos. Entonces recuerden, la línea negra es el ponderado nuestro. Esta es Vicky Dávila. Y Vicky Dávila, de nuevo, como Fajardo, pero creo que como de una manera más dramática, tiene un desplome pues más claro. En la de GAD estaba por debajo de 1%. Pero aquí ustedes pueden jugar. Aquí yo pongo el desplegable que no están viendo, pero ¿a quién quiere ver, Pablo? A Claudia. A Claudia López. Claudia López. Claudia López. Mire que Claudia López también tiene como un descenso. Y me despido con, a ver, Paloma. Ah, bueno, que Paloma claramente. Y claro, y entonces Paloma Valencia aquí tiene una tendencia ascendente porque ganó la nominación del Centro Democrático y se unió a esta gran consulta y está apenas siendo como evaluada en las Y últimas probablemente encuestas. el que gane la gran consulta, sea Paloma o sea cualquier otra persona, va a terminar creciendo mucho más. Vamos a actualizar esto constantemente. Muchas gracias, Pablo, por ayudarnos en este desarrollo y les estamos contando un poco de cómo lo actualizamos frente a la metodología de evaluación de las encuestas a lo largo de este ciclo electoral. Muchas gracias por ver estos contenidos. Recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita, hacer parte de esta comunidad, ayuda al periodismo independiente que aspiramos a hacer aquí en La Silla Vacía y a que Pablo tenga más herramientas para jugar. ¿Qué ¿A quiere que me Pablo? paguen el sueldo? Espero que se lo pagamos, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, muy bien. Por si las dudas, a mí también. Muchas gracias. Nos vemos esta semana con más contenidos. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.